prácticas van a hacer al final? De las prácticas sí. De la parte teórica, ¿eh? La clase pasada no lo hizo. No, no, o sea, se va a pasar a medida de que se complejiza, digamos. Cuando se ponen las prácticas de, ahora vienen ya los prácticos, vamos a decirlo, ¿no? Y ahí sí empezamos a subir la parte práctica. Ahora la parte teórica no sé si conviene subir. Por un tema de que nosotros trabajamos de forma, la metodología que yo trabajo es, hacemos actividades áulicas y siempre hacemos un repaso previo a lo que dimos en la clase anterior. O sea que no sé hasta qué punto conviene que yo suba todo el contenido de las diapositivas. Aparte, yo uso la misma presentación y voy cambiando y voy cambiando y voy cambiando. No quiero estar cada 3 4 días cambiando, subiendo otra vez, ¿sí? Bueno, temas de hoy: semáforos binarios, enteros, cómo se soluciona la sincronización de la sección crítica, problema del productor y consumidor. Bien, ¿se acuerdan que nosotros habíamos hablado de que mi forma de trabajar es, hacemos 2, 3 preguntas concretas sobre los contenidos que ya venimos dando y una de estas preguntas se van dando así de esta manera ingresan al parcial? ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, es muy conveniente que en los pocos minutos que tenemos de clase, ¿no es cierto?, podamos resolver estas preguntas de manera objetiva y concreta, que lo tengan en cuenta estas preguntas al momento de estudiar y que de paso en los apuntes que ustedes están tomando ahora en este momento les sirva para que puedan estudiar para el parcial y para el final, digamos, ¿sí? Entonces, no es que ustedes van a ir a la casa ustedes y empiezan de cero, sino que acá en este momento aprovechamos el tiempo para que puedan tomar apuntes y de paso también puedan estudiar un poquito más, ¿sí? Bien, misma metodología, les vamos a dar 15 minutos para solucionar este tema, o 20 más o menos, no más que eso. Y ahí retomamos las preguntas. Las preguntas son ping pong, ¿sí? O sea, puede ser aleatoria acá la cosa, ¿sí? ¿Está? Bueno, voy a pausar el video porque esto va a estar. Y ahí seguimos, ¿sí? Bueno, gente, volvemos. ¿Qué sería la parte de interbloqueo? ¿Algún valiente? Diga. Se da cuando dos procesos compiten por el acceso exclusivo a un recurso, pero no son capaces de poder obtener acceso exclusivo a él porque el otro proceso lo impide. Bien. ¿Se podría definir mejor eso? Está bien. Muy bien. ¿Qué es la inanición y cómo funciona? Fíjense que contestando a las dos ya se sabe la diferencia, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que un recurso... ¿Se acuerdan del algoritmo de Peterson, el video ese? Que venían los estudiantes y bueno, siempre quedaba uno pendiente, digamos, de que se desocupe el recurso, que en ese caso era una computadora, una notebook, pero pasaba de que la inanición es la muerte, vamos a decirlo así, de un proceso por falta de que está ciclando, esperando un recurso que por ahí nunca le va a llegar, digamos, ¿sí? ¿Está? ¿Por qué nunca le va a llegar? A veces se saltean digamos, la parte de la utilización de los recursos. Viene un proceso, viene el segundo que quiere ocupar, pero en vez de darle al segundo le dan al tercero. Y siempre se le ignora, siempre se le ignora, siempre se le ignora. ¿Está? Y el interbloqueo, como dijo la compañera, es cuando vos tenés un recurso, pero un recurso, digamos, tenés un recurso y tiene dos partes, vamos a decir, y hay 3 procesos. Uno ocupa un proceso y otro, y el tercero necesita de los dos para empezar, digamos. ¿Se entiende? ¿Sí? Y eso se llama interbloqueo. Entonces, Una pregunta. Cuando la inanición en el libro habla de una política para decir a qué recurso, a qué proceso se le asigna cierto recurso. ¿Esa política qué sería en ese caso hablamos de prioridades de proceso. ¿Verdad? En la siguiente unidad justamente hablamos de
de que se utilizan algunos tipos de procedimientos y métodos para darle prioridades a algunos procesos. Pero como te digo, hay veces que el sistema operativo falla porque ocurre que hay inanición sobre procesos fundamentales, digamos. ¿Sí? Y esos procesos fundamentales que tienen máxima prioridad necesitan funcionar, sí o sí. ¿Tá? Y pasa que si hay inanición en un proceso de máxima prioridad, consecuentemente los que le siguen o se quedan sin recursos o no pueden activarse por falta de recursos. Eso es esa sería la política, digamos, que se utiliza, digamos, dentro de un sistema operativo. Bueno, fíjense que lo del armar tabla no le vamos a preguntar, obviamente, ¿sí? ¿Está? Porque es una tabla que tienen que armar, pero ya le estamos dando ahí esto para que ustedes, es una herramienta en realidad de estudio, para que ustedes directamente hagan un resumen objetivo y corto de qué consta cada uno de estos métodos. ¿Sí? ¿Quedamos bien ahí? ¿Cuál sería la diferencia entre cómo funciona y qué solución? ¿Cómo? ¿Cuál sería la diferencia entre cómo funciona y qué solución? ¿Cómo funciona y qué soluciona? Cómo funciona es el método. Por ejemplo, si vas a explicarlo con un ejemplo, explicar el paso a paso ahí de cómo funciona. ¿Y qué soluciona? Justamente lo que vos explicás en el funcionamiento, digamos, ¿sí? Así sería. ¿Tá? Y en la solución también puedes explicar de que por ahí algunos de estos métodos no hay inanición o no se genera interbloqueo, ¿sí? Hay uno de ellos que se me pasó la clase pasada, en realidad no es que se me pasó, sino no llegamos, que era esta instrucción TSL, pero está en el libro, digamos, ¿sí? Como es una instrucción, parte de lo que veníamos hablando también del registro, y a la vez también aparte de un registro se usa una variable candado, ¿sí? Donde se acercaba muchísimo, digamos, a la solución definitiva ya, ¿sí? Justamente hay una parte donde en esta instrucción ya no estamos hablando de que existen funciones, digamos, que son divisibles, sino que acá ya empezamos a trabajar con funciones atómicas, que ese sería el centro de atención, lo más importante, digamos, para plantearnos una solución definitiva, ¿sí? Dejo esto, va a estar en el video, pero les dejo también el tema de que ustedes hagan una lectura consciente de esta instrucción. Esto debería estar en la tabla, en la última fila, ¿sí? Tema clave para aprobar sistema operativo, ¿no es cierto? Semáforo. Vamos a decir que los semáforos vendría a ser la solución definitiva el tema de exclusión mutua y problemas de sincronización entre procesos. También es una solución definitiva cuando ocurren problemas de comunicación entre los procesos, ¿sí? ¿Esto tendría que estar en la tabla? No. Sé que no dice ahí, pero en el parcial lo tenía que estar. No. A no ser que esté explícitamente, digamos. Es un tema de parcial también, pero no para la tabla. Esto se puede decir que es un punto exclusivo, digamos, porque le vamos a dedicar una clase entera solo a semáforos, ¿está? Que es básicamente una herramienta de sincronización del sistema operativo que no requiere espera activa. Hablamos de que los demás procesos teníamos espera activa, ¿no es cierto? Y acá ya empezamos a dejar esa definición. ¿Por qué? Porque la espera activa lo que ocurría era que ocupaba mucho procesamiento, muchísimo procesamiento, cuando hablamos de millones de procesos, ¿sí? Y ni hablar si tenemos procesos trabajando de forma distribuida, sistemas operativos distribuidos, ¿sí? ¿Qué es un semáforo? Es una variable que le vamos a bautizar S. Se accede por medio de dos operaciones atómicas. Y ahora, acá vamos a ser sinceros.
digamos, en los autores más actualizados, los que son del 2010 para acá, digamos, empezamos a trabajar con términos como white y que ahí está mal escrito white, parece. Sí. Está con una H. A ver. Ahí está. Errores humanos. Pum, reventó, viste, un cohete. White y tenemos signal. Pero en la bibliografía que trabajamos en la cátedra trabajamos con down o up, ¿sí? Pero si hablamos en estos términos, tienen que saber que estamos hablando de lo mismo. Si hablamos de la letra P y acá hay un paréntesis S, ¿sí? Estamos hablando de que se va a usar este tipo de operación atómica, ¿sí? Si hablo de down es lo mismo que white y que P. Y si hablamos de signal o señal, hablamos lo mismo de B corta, up, post, ¿sí? ¿Se entiende? Si hicieron dos grupos, estamos hablando de lo mismo. Y acá, constante, no es que nos vamos a quedar con uno, ¿eh? En los ejemplos que vamos a ver ahora, empezamos a trabajar cualquiera. ¿Por qué? Porque nosotros, como gestores de lo que serían los sistemas, tenemos que reconocer todos estos términos. No podemos quedarnos con uno solo. ¿Sí? Bueno, en la parte práctica vamos a ver que esto funciona en una comprobación con prueba de escritorio. Pero así funciona un semáforo, ¿sí? Un semáforo consta de una cola vamos a decir, de procesos listos para ser ejecutados. Hay un sector de ejecución donde el proceso, por ejemplo, en este caso, el proceso B pasa a ejecución, ¿tá? O sea, sale de acá, ¿sí? Cuando está en ejecución y vamos a suponer que hay un recurso esperando, entonces lo que tiene que hacer es decir, bueno, yo voy a esperar el recurso y me voy, lanzo una señal white. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Mientras está en ejecución. Ahora, ese proceso, al lanzar la señal white, pasa una cola de procesos bloqueados. Vieron que ya ahí estamos hablando de tres tipos de procesos, digamos, tres tipos de instrucciones. ¿Sí? ¿Sí? A ver, para un poquito. Muy bien. ¿Qué pasa con el proceso B? ¿Se acuerdan que ahora pasó el proceso A, ¿no es cierto? A un estado de ejecución. Pero ¿qué pasa con el proceso B? ¿Se va a quedar para siempre en una cola de bloqueado? O sea, ¿siempre se va a quedar en un proceso? No, no se va a quedar para toda la historia en esta cola de bloqueados. ¿Qué va a pasar? El proceso que ya está en ejecución y está utilizando la sección crítica, le dice, mira, yo ya terminé de usar el recurso o la sección crítica, por lo tanto yo voy a salir, pero antes de salir de la parte de ejecución, lo que yo voy a hacer es mandar una señal a la cola de bloqueados, digamos, o a los procesos que están en la cola de bloqueados. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno. Cuando manda la señal, ¿sí? Y dice, che, yo ya estoy listo, me voy a salir de la parte de la ejecución, ¿sí? Ahora mando la señal a la cola de bloqueados y este proceso lo que hace es salir de la parte de cola de bloqueados y pasa otra vez a la cola de listos. ¿Está? ¿Se entendió? Y esta parte de ejecución del proceso A se termina ahí porque ya salió, ya utilizó. No hace falta que se bloquee porque él ya terminó de usar todos los recursos que tenía que usar. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Consultas? Si en un comienzo se bloqueó el proceso B, ¿es porque el proceso A tenía mayor prioridad? No, no necesariamente. Si se bloquea el proceso B es porque, por ejemplo, cuando se estaba ejecutando el proceso B, ¿sí?
no estaba disponible un recurso, ¿sí? O estaba disponible a medias, o no tenía la cantidad de recursos necesarios. ¿Tá? Y cuando hablo de recursos puede ser espacio en memoria, puede ser inclusive una sección crítica, no estaba disponible justo la sección crítica en ese momento, ¿tá? O había mucho tiempo de espera para entrar a la sección crítica, por lo tanto el tipo el proceso dice, no, yo no voy a esperar hasta que me den el recurso, no, entro en un estado de bloqueado en esta cola y dejo paso al proceso que le sigue, que es el proceso A. ¿Se entendió ahí? Bueno, y ese proceso A termina de ocupar todo lo que tenga que ocupar, ¿sí? Variables compartidas, recursos compartidos, y antes de salir dice, listo, mando la señal de que ya terminé de ocupar esto, y el proceso B pasa a un estado de estoy listo otra vez para entrar en ejecución. Pero entonces puede pasar que B se bloquee porque no están juntos los recursos necesitados y vuelva y directamente ya vuelva a la cola de bloqueado porque todavía no están los recursos. No, porque, o sea, esta señal lo que hace es decir, está disponible el recurso. No hay forma, digamos, de que pase eso. Porque acá esta señal está diciendo, listo, te dejo el recurso a vos, al que esté en la cola. Puede haber varios procesos acá, ¿sí? ¿Tá? Pero sí o sí va a tener el recurso que recién terminó ¿tá? Profe, Diga. la señal white significa que hay un proceso en ejecución. La señal white es cuando, por ejemplo, el proceso, digamos, determina de que no va a estar disponible un recurso y se autobloquea, vamos a decir, o no es autobloquearse, el sistema bloquea el proceso, lo deja en espera, ¿tá? Pero para los otros procesos o para el que está... Para el que está en ejecución. Eso es una alternativa. Acordate que esto es atómico, ¿sí? No funciona de forma secuencial, digamos, ¿sí? O sea, secuencial como nosotros trabajamos y que hay interrupciones, ¿no? ¿Tá? A ver, vamos a parar un poquito. ¿Dudas? ¿Consulta? Diga. ¿Se puede dar la ocasión de que esa señal no se dé para que pase un proceso bloqueado o adicto? Puede ser, sí. Pero para hacer algo parecido que pasaba en los otros sistemas. Bueno, vamos con la parte de semáforos binarios, también conocido como mutex, ¿sí? Ahora quiero que presten atención a una cosa. Ahora empezamos a trabajar desde otra visión. Empezamos a trabajar con pseudocódigo, ¿tá? Y un pseudocódigo para que se entienda, digamos, cómo funciona esto. Esto que ven ahí es una estructura, un semáforo binario. ¿Qué quiere decir que sea binario? Muy bien, trabaja con ceros y uno, ¿tá? Y trabaja también con una estructura de tipo cola, ¿tá? Parecido a lo que van a ver en programación, tipo objetos y eso, digamos, ¿sí? Pero acá estamos hablando de que esto vamos a trabajar de una forma atómica. Nosotros tenemos distintos tipos de herramientas, ¿sí? Y ahí pueden ver las dos señales, white y signal, ¿sí? ¿Ah? Fíjense, quiero que me vayan siguiendo con los ojos en la parte ahí. No era que se apagaba el proceso, ¿no? ¿Eh? No era que se apagaba el proceso. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué pasaba cuando entraba un proceso en ejecución y bueno, por ahí no había un recurso o lo que sea? O no estaba disponible en la sección crítica. ¿En qué señal emitía el sistema? El wait. Muy bien. Entonces, como yo trabajo en un semáforo de tipo binario, tenemos solamente dos valores, 0 y 1. ¿Ok? Hace una pequeña comprobación. Ese es mi semáforo, ¿está? Acuérdense, ese es mi semáforo, ese es valor igual a 1. Entonces, si es igual a 1, voy a colocar en 0. ¿Está? Si no, poner el proceso en cola de bloqueado. Y luego se bloquea este proceso. ¿Sí? ¿Qué significa de que el proceso sea igual a 1?
de que queda en espera el recurso. ¿Tá? Y distinto es cuando ya estaba, digamos, en una cola de bloqueado, ¿sí? Ya estaba acá el proceso en bloqueado, y entra otro en ejecución y tira la señal, una señal, y dice, compruebo el semáforo, dice, si hay elementos en la cola de bloqueado, o sea, hay procesos esperando, ¿sí? Si está vacía, directamente le asigno un 1 al valor, vamos a decir, ¿sí? Si no, quito el proceso que estaba en la cola de bloqueados y ¿a dónde le meto? Eso, ¿está? Así funciona, con 0 y 1. Y ahí, cuando ya está en la cola en listo, obviamente el valor equivale a 1 y directamente puede pasar a utilizar el recurso otra vez, porque ya está disponible. Acuérdense que la señal la tira o sea, el segundo proceso, ¿tá? No es que el primer proceso lo tira, el segundo proceso, ¿sí? Dice, bueno, yo ya terminé de usar el recurso, te tiro una señal, ahora te toca que vayas a la cola de listos, ¿sí? Bueno. Esto trabaja de forma atómica, no puede haber interrupciones acá. No ocurren interrupciones, digamos, ¿sí? Tanto en la señal de white como el de signal, ¿sí? ¿Dudas, consultas? Profe, cuando dice ese punto valor igual 1, es que tiene los recursos ese proceso. No, o sea, a ver, si está en 1 significa que está disponible el recurso, ¿tá? Y ahí pongo en 0, listo, ocupo yo. Si no está disponible, pongo el proceso en la cola de bloqueado. O sea, ¿por qué voy a estar esperando que esté activándose? No, me auto bloqueo y listo, espero. Ahora, viene el segundo proceso, tira esta señal. Y está este proceso que está acá arriba, todavía está esperando, vamos a decir así, ¿no? Entonces tiró la señal cuando terminó de usar el recurso y ahí empieza otra vez el ciclo, ¿sí? Queda listo para poder seguir usando el recurso. Bueno, estos tipos de semáforos, los semáforos enteros, a diferencia del semáforo binario, utiliza contadores. Estos contadores pueden adquirir valores, digamos, positivos, 0 y negativos, ¿sí? Porque está dentro del conjunto de los grupos de números enteros, ¿sí? Y también tiene, por supuesto, las operaciones atómicas que vimos, que es wait, ¿sí? En el cual cuando manda una señal wait, el proceso decrementa el contador, ¿sí? Acá tenemos un semáforo contador, menos, y si el contador es menor a 0, entonces pone el proceso en la cola de bloqueados, ¿sí? Y bloquea el proceso. Ahora, ¿qué pasa cuando quiere despertar? Bueno, simplemente mandaría una señal, ¿sí? Al semáforo S, donde incrementa el contador. Este contador indicaría de que pone a disponibilidad el recurso, ¿sí? Y si el contador es menor o igual a 0, entonces quita un proceso en la cola de bloqueados y pone ese proceso en la cola de listos. O sea, como que comprueba finalmente de que si hay o no, digamos, procesos que han sido bloqueados, ¿sí? Que están esperando, digamos. Mira ahí, esta es otra forma de ver. Este es otro autor, otra forma de ver, vamos a decirlo. Fíjense, semáforo S y R. R es, bueno, S es igual a R. ¿Y R qué es? R es los recursos disponibles. Esta ya es otra forma de ver, ¿sí? Donde las operaciones siguen siendo la misma, solo que trabaja de forma atómica. Pero ¿qué pasa acá? Miren. Si es mayor a 0, es S, o sea, decremento el contador, que esa es la primera instrucción de arriba. Y si no, entra en un bucle de espera, digamos, ¿sí? Eso también es posible, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se deja usar, cuando se deja de hacer el while y entra en la parte de la señal de up? Acá hay una pequeña trampita, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que P, qué significaba? P es eso, y acá también, ¿está? Y signal es B corta, también. Puede aparecer así, digamos, ¿sí? Significa up. Ahora, si entra acá, ¿no es cierto? Entra como semáforo y acá dice si los procesos
bloqueados están en la cola, incremento 1 y se habilita el recurso. ¿Está? Y si no, aviso al bloqueado de que ahora ya está disponible el recurso. ¿Está? ¿Por qué? Porque yo ya terminé de ocupar acá en este. Siempre cuando trabajamos con B o con Signal, ¿sí? El proceso que va a tirar esa señal es cuando ya terminó de usar el proceso o el recurso. ¿Estamos? ¿Sí? Esta es otra forma de ver, porque acá en realidad fíjense que estamos trabajando siempre con valores enteros positivos en esta forma de ver, esta visión, esta óptica. Bucle de espera no es lo mismo que espera activa, ¿no? En realidad ahí cuando trabajamos con operaciones atómicas, o sea, fíjate que entra así, ¿no es cierto? ¿Viste? White se autollama, digamos, ¿entendés? ¿Sí? Es otra forma de utilizar un semáforo, digamos, ¿sí? Bucle hace un loop, diríamos, hace una iteración continua. Pero la operación sigue siendo atómica. Claro. Y la espera activa constantemente está escuchando, está viendo el valor de la variable para continuar con su ejecución, diríamos. Acordate que la espera activa es cuando vos tenés, por ejemplo, un recurso global, ¿no es cierto? Y quieren hacer utilización de ese recurso global varios procesos, pero esta es una operación, no es, digamos, un llamado a una operación. Bueno, gente, ¿le sacaron foto a esto? ¿O no? Qué lástima. Ah, bueno, muy bien, ahí está. Yo sabía, alguien iba a decir eso, ¿viste? Yo sabía que lo que pienso, ¿no? Me imagino que en el momento de estudiar, ustedes van a ver el video así y van a ir sacando capturas, ¿no es cierto? Algo así. Actividad de 30 minutos, 25 minutos, 40 minutos. Esto no es para entregarlo hoy, ¿sí? Pero es muy recomendable que lo finalicen, ¿sí? Hay una lectura en la página 126 del Tannenbaum, ¿sí? Donde vamos a hacer una descripción de un problema del productor y consumidor, ¿tá? Que hay procesos que producen recursos y otros que consumen los recursos. ¿Mediante qué? Mediante un mapa conceptual, puede ser figuras, formas, así como yo les mostré cómo funciona un semáforo. Onda eso. Acá se va a evaluar la parte de la creatividad de ustedes, obviamente. Van a utilizar formas, imágenes de internet, texto, etcétera, ¿tá? Y obviamente traten de hacer algo original, no copien algo de internet porque no tiene sentido, si no le va a servir a ustedes, ¿tá? Por último, en esa misma función, digamos, del mapa conceptual, donde van a describir el problema del productor y el consumidor, van a hacer otro mapita conceptual, o sea, un copy-paste, pero reformulado, explicando cómo los semáforos solucionan el problema del productor y el consumidor. Pueden usar viñetas, ¿saben lo que son las viñetas? Son un tipo de globitos de texto, ¿sí? También es válido eso, ¿sí? Para que quede más reforzada la idea. Bueno, esta actividad van a tener que hacer entre 3 personas como máximo, ¿sí? Y van a entregar, hay un ítem en el aula virtual que dice entrega de esta actividad áulica, ¿sí? ¿Tá? Tiene que haber una entrega que representa a los 3 integrantes, matrícula, nombre y obviamente las dos formas o diagramas o figuras que ustedes interpreten, ¿sí? Bueno, a ver, se ponen al día ahí, armen los grupos primero y empiecen a trabajar, ¿sí? Y todos con silencio. Bueno, como veníamos hablando, hoy vamos a ver solamente la práctica de semáforo, ¿sí? Como le comentó Lucas,
y repasando nomás un concepto, diríamos, que se entiende por semáforo, ¿sí? Surge del uso de una variable entera para contar el número de señales de despertar, guardadas para un uso futuro, ¿sí? ¿Cómo se accede a esa variable? Se accede mediante dos funciones, ¿sí? Mediante dos llamados, ¿sí? La primera es white y la segunda es signal. También tiene otras denominaciones o acepciones como p o down para white y up, post o release para signal, ¿sí? El primer llamado lo que hace es duerme al mismo proceso que la ejecuta si no puede decrementar el valor del semáforo, ¿sí? Después vamos a ver que tenemos el semáforo tanto binario como semáforo entero. Mientras que el segundo llamado lo que hace es despierta un proceso que no es quien la ejecuta, ¿sí? Sino que avisa al proceso que está libre el recurso para que pueda continuar con su ejecución, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Están copiando alguno? Sí. Esto más que nada es el repaso de lo de la teoría. Creo que Igual todo va a estar subido. los semáforos son como una bandera nomás, o sea, son como... Sí. No es que hacen algo, sino... Son quien, como el semáforo, diríamos, que uno ve Claro. en la vida, diríamos, es el que organiza, diríamos, quién entra, quién sale y determina dependiendo al recurso disponible. ¿Sí? La analogía sí es como el semáforo, le das un stop, wait, ¿sí? Con el proceso bloqueado, después tira una señal verde o up, digamos, para que proceda, digamos, a ejecución. Al que está esperando. ¿Estamos? ¿Pasamos? El semáforo tiene ciertas características como se había planteado hoy, ¿sí? El valor del semáforo es el número de unidades de recursos que están disponibles, ¿sí? Tenemos dos tipos de semáforos, el binario, también conocido como mutex, y el entero. Con eso vamos a trabajar. Si solo hay un recurso, se utiliza el semáforo binario. ¿Por qué? Porque puede obtener el valor o está libre el recurso o está ocupado, ¿sí? Ahora, cuando se tiene más recurso disponible, ¿qué hace? Se iguala el contador a la cantidad de recursos. Entonces, a medida que se va ocupando el contador, que se va decrementando, hoy preguntaban por qué, cuándo se inicializaba o cuándo se incrementaba el contador, ¿sí? El contador se inicializa con el valor de los recursos disponibles, ¿sí? Y se va decrementando a medida que se va utilizando esos recursos. Entonces, si tenemos un solo recurso, se utiliza un contador en un semáforo binario. Si hay n recursos, se inicializa el semáforo al número de n. Si existen recursos libres ante la solicitud de un proceso, se acepta el recurso y se decrementa el valor del semáforo. Dice, para evitar la espera activa, el semáforo puede tener asociada una cola de procesos, ¿sí? Este es el otro elemento que también vemos en este tema de semáforo, ¿sí? Existe una cola de procesos donde van a estar esos procesos que no pueden utilizar el recurso, entonces se alojan ahí a la espera de una señal para que pueda continuar con la ejecución. Si un proceso efectúa una operación white en un semáforo que tiene valor 0, el proceso es detenido y añadido a la cola de semáforo, ¿sí? Puede existir varios semáforos. Cuando otro proceso incrementa el semáforo mediante la operación signal y hay procesos en cola asociadas, se extrae uno de ellos y se reanuda la ejecución, ¿sí? Generalmente se utiliza primero entrada, primero en salida, ¿sí? Porque es una estructura de cola. FIFO, exactamente. Estas son pequeñas características puntuales de lo que es semáforo. Avisen cuándo están y avanzamos.
nunca es FIFO, es first in, first out. Primero en entrar, primero en salir. ¿Ah? ¿Estamos? Esto se ocupa los sistemas operativos, ¿no? Están todos los días. Sí, lo que pasa es que ella, al nivel de procesamiento ya no se siente, por eso tampoco hacer pruebas o prácticas de esto no tiene mucho más que hacerlo en prueba de escritorio, diríamos. Fíjate que acá estamos hablando en semáforos binarios porque hay un solo recurso y ya. Pero estas características aplican solo al binario. No. Por eso ahí habla de los dos, diríamos, ¿sí? Si es binario, es solamente porque hay un solo recurso. ¿Avanzamos? Bueno, este era el algoritmo que ya vimos, ¿sí? En lo que es semáforo binario, donde están los dos llamados, el white y el signal, donde se tiene una estructura, que la estructura del semáforo está integrada por el valor que puede obtener ese semáforo, 0, 1, ¿sí? 1 si está disponible, 0 si está ocupado. Tenemos las dos llamadas donde el white verifica si el valor del semáforo es igual a 1, hace uso del recurso, lo coloca el valor en 0 para que no se pueda ocupar. En cambio, si al ser el llamado del white el semáforo se encuentra en 0, lo que hace, lo pone en cola y bloquea este proceso. Caso contrario, con el llamado de signal, lo que hace es verifica primero la cola de ese semáforo. Si hay procesos bloqueados, los desbloquea y continúa con la ejecución. ¿Sí? En cambio, los semáforos de valor entero, lo que se utilizaba era un contador donde se inicializaba el contador de acuerdo a los recursos que estaban disponibles. ¿Sí? A medida que se hacían los llamados, el contador se va decrementando. Si ese contador es menor a 0, ¿sí? Quiere decir que ya no hay más recursos disponibles, se va colocando todo en la cola del semáforo. ¿Sí? En cambio, si es igual a 0, menor o igual, se va quitando esos procesos en el llamado de signal y se va ejecutando, digamos. Continúa con la ejecución. ¿Sí? La única diferencia que hay entre el binario y el entero es que con el entero se puede utilizar cuando existen más de un recurso y se va decrementando el contador entero. Acá. Ahí es menos es más. ¿Sí? ¿Estamos? Y lo hacemos. Y bueno, y lo hacemos así para que quede en el video, ya que quede, digamos que esa parte de ahí fue simplemente una fallita nomás de tipeo. Creo que en la otra presentación también está. Perfecto. Bien por aclararlo ahí, ya lo sabemos. Bueno, ahí vamos a ver el primer ejercicio, ¿sí? En este caso dice, sean los siguientes procesos y su respectiva secuencia de código. Y hay dos preguntas, ¿existe o no situación de interbloqueo? ¿Cuál será la salida por pantalla? Y tenemos los dos procesos con sus instrucciones, ¿sí? Abajo dice, la ejecución va a ser secuencial y inicialmente todos los semáforos tienen valor a 0. Esto quiere decir que vamos a usar semáforo binario. ¿Sí? Profe, le hago una pregunta. Sí. Ahí, mi compañero, cuando termina un proceso, coloca el estado de todos los semáforos. De esa forma tendría que ser, porque yo, por ejemplo, en el S4 no tengo 2 ceros seguidos hacia el principio. ¿Estaría mal? O en el S4, en el primer proceso no cambia su estado. Inicializan todo. Claro, él lo colocó para inicializar el proceso
Acá lo pueden hacer así, pero lo separan para identificar que es el inicio del otro proceso, o directamente lo continúan así, sin separar, bloquean los estados. ¿Sí? Así queda mejor. De esta forma. Sí. Y también dejen en claro el proceso que fue bloqueado. ¿Sí? Y la instrucción es más que nada por ustedes, porque después ya se empieza a complicar en qué momento. ¿Sí? También hay que identificarse claramente en qué momento se despierta el proceso bloqueado, ¿sí? ¿Verdad? ¿Ok? Y creo que vi más o sea, en realidad esto sería el proceso 1 y este sería el estado inicial. Claro. Sí. Sí. Pueden hacer todo así, entonces no. En vez de No determina. Proceso 2. Claro, o lo tachan, diríamos, le hacen algo que se libera, digamos, que no queda bloqueado el proceso. Bueno, 10 minutos para este y lo vemos rápido y después hay otro ejercicio para la casa. No, vamos que no, de práctica veníamos tranqui hasta ahora. Bueno, ahora el mismo ejercicio van a resolver, pero para la próxima lo vamos a controlar con ejecución en paralelo. ¿Sí? Se ejecuta este, se ejecuta este, se ejecuta este, se ejecuta este, se bloquea uno, se continúa, se van ejecutando ¿sí? Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. No es secuencial, es al mismo tiempo. Y presten atención en esto. ¿Sí? ¿Qué sucede en la ejecución en paralelo? Vamos a subir, sí. Listo, Al menos la consigna. Profe, una pregunta. Cuando hice printf, ¿borra lo anterior o le coloca? No, se va ejecutando todo continuamente, diríamos. ¿Sí? Claro, antes. ¿Qué vamos a usar signal y wait del mismo semáforo? Y verifiquen cuál se ejecuta primero. ¿Qué pasa? Ven las distintas opciones. Y eso, pero de qué Ahí de paralelo no sabemos ni nosotros, digamos. Depende de cómo se ejecute. No le puedes ejecutar 2 o 3 veces. dependiendo de eso las Depende de consignas. la prioridad que le demos. No, es de cuál sería el día primero. O sea, Claro. O sea, hagan las dos posibilidades. pero eso se va a ramificar en un montón No, de no posibilidades. se extiende tanto. Parece, pero no se extiende.